Déjame decirte algo que nadie por aquí sabe. Solo estamos perdiendo el tiempo con este circo. El circo se convirtió en un refugio para aquellos que la sociedad rechazaba, desde el niño con garras hasta la mujer con 4 piernas y la chica con una lengua extraordinariamente larga. Estos llamados fenómenos abrazaron el escenario, transformando sus diferencias en actuaciones notables. Únete a nosotros mientras exploramos las vidas extraordinarias de los fenómenos de circo que realmente existieron. Número 20. El niño langosta. En los anales de la historia del espectáculo de fenómenos, pocos artistas han capturado la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre que llegaría a ser conocido como el niño langosta. Nacido en 1937, con una rara condición genética llamada ectrodactilia, que fusionó sus dedos de las manos y pies para asemejarse a las garras de una langosta, Stiles parecía destinado a una vida en el centro de atención. El padre de Stiles, quien también nació con la misma condición, ya había allanado el camino, trabajando en el circuito del carnaval como atracción de feria. Era natural entonces que el joven Grady siguiera los pasos de su padre, uniéndose al negocio familiar y viajando con sus hermanos que sufrían de la misma afección, como la familia langosta. El público se asombraba de su apariencia inusual y de la forma en que podían manipular objetos con sus manos en forma de garra, pero pocos sabían de la oscuridad que se escondía detrás de la cortina. A pesar de toda su fama y éxito, Stiles era un hombre profundamente perturbado. Un alcohólico con un temperamento violento, aterrorizaba a su familia y a los que lo rodeaban. Su ira finalmente culminó en el trágico asesinato del prometido de su hija. Aunque fue condenado por el crimen, la condición física única de Stiles lo libró de la prisión. Un giro del destino que solo añade a la fascinación morbosa en torno a su leyenda. Número 19. La chica Bigfoot de Ohio. Desde garras hasta pies colosales, el circuito de espectáculos mostraba las rarezas de la naturaleza. Una de esas maravillas surgió de la naturaleza de Ohio, Fannie Mills, conocida como la chica Bigfoot de Ohio. Nacida en 1860 con la enfermedad de Milroy, una condición rara que hizo que sus pies crecieran a tamaños masivos. Mills parecía destinada a permanecer al margen de la vida, pero Mills no era de las que dejaban que su condición la definiera. Con una altura de solo 1,58 metros y un peso de apenas 52 kilos, tenía una figura llamativa. Su pequeña figura contrastaba drásticamente con sus colosales pies, cada uno midiendo asombrosamente 19 pulgadas de largo y 7 de ancho. En 1885, Mills tomó la valiente decisión de aceptar su físico único y unirse al circuito de espectáculos. Conocida como la chica Bigfoot de Ohio, recorrió el país cautivando a las audiencias con sus enormes pies y su encantadora personalidad. Sus promotores incluso llegaron a ofrecer una recompensa de $5,000 a cualquier hombre dispuesto a casarse con ella, un truco publicitario que solo aumentó su mística. Pero quizás el capítulo más notable en la historia de Mills estaba por llegar. En 1886, conoció y se enamoró de William Brown, el hermano de su enfermera, y pronto se casaron. Fue una unión que desafió la convención y demostró que el amor podía florecer en los lugares más improbables, incluso a la sombra de la carpa de feria. Número 18. El hombre de 3 piernas. Mientras Mills asombró con sus pies de gran tamaño, otra sensación de feria estaba a punto de entrar al escenario, esta vez con una pierna extra. Conozca a Francesco Lentini, el hombre al que llamaron la maravilla de 3 piernas. Nacido en Sicilia en 1889, con una afección muy inusual, Lentini fue bendecido con una pierna extra, el resultado de un gemelo parásito que nunca se separó completamente en el útero. Pero donde otros podrían haber visto solo dificultades, Lentini vio oportunidades. Desde joven, Lentini aprendió a navegar el mundo con su anatomía única. Su tercera pierna, completa con un pie rudimentario que sobresale de su cadera derecha. Él podía caminar, correr e incluso montar una bicicleta. Su extraordinaria destreza y equilibrio atrajeron la atención de promotores de espectáculos en todo el mundo. A la tierna edad de 8 años, Lentini emprendió un viaje a los Estados Unidos, donde se convertiría en uno de los artistas más célebres en la historia del circo. Conocido como el Gran Lentini, deslumbró al público con sus increíbles hazañas: patear balones de fútbol, saltar obstáculos y bailar con una agilidad que desmentía su inusual físico. Pero la historia de Lentini no era simplemente de espectáculo y actuación. Detrás del telón era un hombre de sustancia. Un esposo y padre que desafió las probabilidades para vivir una vida con propósito y dignidad. Se convirtió en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. Se casó y fue padre de 4 hijos sanos, usando sus ganancias para comprar una granja para su familia en Italia.
Número 17. El torso humano. Bailar sobre 3 piernas cautivó a la audiencia, pero la verdadera maravilla vino de un artista sin extremidades. Entra en el mundo extraordinario de Prince Randian, donde lo imposible se convirtió en realidad. Nacido en la Guayana Británica en 1874, con una condición conocida como síndrome de Tetra Amelia, Randian entró a este mundo sin brazos ni piernas, un milagro viviente cuya existencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pero donde otros podrían haber visto solo limitaciones, Randian vio posibilidad. Desde una edad temprana, comenzó a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo a escribir, pintar e incluso afeitarse usando solo la boca. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención del gran empresario, P.T. Barnum, quien sabía reconocer una estrella cuando veía una. Bajo la tutela de Barnum, Randian se convirtió en una sensación, realizando hazañas que dejaban al público boquiabierto. Era capaz de enrollar cigarrillos con los labios, encenderlos con una cerilla y fumarlos con una gracia despreocupada que ocultaba la dificultad de la tarea. Su ingenio rápido y personalidad atractiva lo hicieron querido por todos los que lo conocieron, y pronto se convirtió en uno de los artistas más solicitados del negocio. Pero la vida de Randian no estuvo solo definida por su tiempo en el centro de atención. Fue un esposo y padre, casado con su amada esposa, la princesa Sara, con quien crió a 5 hijos. Un intelecto agudo ardía dentro de su extraordinario físico. También era un lingüista talentoso y hablaba con fluidez 4 idiomas. Número 16. Lionel el hombre con rostro de león. Si Randian demostró que las limitaciones son solo ilusiones, el siguiente fenómeno desdibujó la línea entre el hombre y la bestia. Desde los rincones más lejanos del Imperio ruso, llegó un niño cuya apariencia fascinó y sorprendió al mundo. Su nombre era Stefan Vibrowski, y todo su cuerpo de pies a cabeza estaba cubierto por una densa melena leonina de cabello. Nacido en 1891 con una condición llamada hipertricosis, la apariencia inusual de Vibrowski fue materia de leyenda. Algunos afirmaban que su madre había sido asustada por un león durante su embarazo, mientras que otros susurraban que era el producto de una misteriosa maldición. Independientemente de la verdad detrás de estas historias, había una cosa segura: Vibrowski estaba destinado a una vida en el centro de atención. Anunciado como Lionel el hombre con cara de león, se convirtió en una estrella del circo Barnum y Bailey. Su gentil comportamiento e inteligencia notable lo hicieron querido por el público de todo el mundo. A pesar de los desafíos que enfrentó, Vibrowski se negó a ser definido por su apariencia. Era un lingüista talentoso, un atleta hábil y un esposo y padre devoto. Número 15. La chica camello. Mientras que Rusia le regaló al mundo un león humano, el suelo de América nutrió su propia maravilla botánica. En las colinas onduladas de Tennessee nació una niña en 1870 que capturaría la imaginación de una nación. Se llamaba Ella Harper, y desde el momento en que dio su primer respiro, estaba claro que no era una chica común. Harper nació con una rara condición ortopédica, una que definiría su vida y su legado. Genu recurvatum congénito, así lo llamaron los doctores. Un giro del destino que hizo que las rodillas de Harper se doblaran hacia atrás, dándole a sus piernas una semejanza asombrosa con las de un camello. Era una condición que podría haber condenado a un espíritu más débil a una vida de aislamiento y desesperación, pero Harper tenía un carácter más fuerte. Desde muy joven aprendió a aceptar su fisiología única, caminando en 4 patas con gracia y agilidad que asombraba a todos los que la contemplaban. Su andar inusual pronto le valió el apodo La Chica Camello, un nombre que la seguiría al escenario de la carpa del espectáculo secundario. A los 16 años, Harper se unió al circo Betsy Harris Nickel Plate, donde se convirtió en una sensación instantánea. Las multitudes se maravillaban al ver a la maravilla más extraordinaria de la naturaleza, mientras desfilaba alrededor del gran circo sobre sus manos y pies, con sus piernas parecidas a las de un camello dobladas debajo de ella. Pero el tiempo de Harper en el centro de atención iba a ser breve, porque tenía sueños que iban más allá de los confines del espectáculo de fenómenos. Después de solo una temporada con el circo, Harper tomó la audaz decisión de dejar atrás el mundo del espectáculo de rarezas. Con sus ahorros ganados con esfuerzo en mano, se dispuso a buscar una educación y construir una vida según sus propios términos. Número 14. General Tom Thumb. Mientras la condición de Ella Harper alcanzaba el cielo,
Otro artista cautivaba a las audiencias destacándose en miniatura. En un mundo que a menudo equipara el tamaño con la importancia, Charles Sherwood Stratton se destacó como un titán de personalidad y perseverancia. Nacido en Connecticut en 1838 con una rara forma de enanismo, Stratton dejó de crecer a solo 25 pulgadas de altura. Sin embargo, su diminuta estatura ocultaba el enorme impacto que tendría en el mundo. Descubierto por el legendario empresario del espectáculo, P.T. Barnum, Stratton se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de General Tom Thumb. Su ingenio, encanto y presencia escénica innegable lo convirtieron en una figura querida en todo el mundo. Actuó para la realeza y presidentes por igual. Su fama y fortuna crecieron con cada año que pasaba. Pero Stratton era más que solo una curiosidad de feria. Era un empresario astuto, asociándose con Barnum para construir un imperio del entretenimiento que perduraría por generaciones. Y cuando se enamoró de su compañera de actuación, Lavinia Warren, su boda se convirtió en el acontecimiento social de la temporada, una celebración del poder del amor para trascender todas las fronteras. Número 13. El esqueleto viviente. Mientras Stratton demostró que la grandeza viene en todos los tamaños, otro artista mostraría que a veces menos es verdaderamente más. En los anales de la historia médica hay pocos casos tan desconcertantes como el de Isaac W. Sprague, el hombre que llegaría a ser conocido como el esqueleto viviente. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague era, según todos los relatos, un niño sano y robusto, sin indicios de la extraña afección que pronto lo dominaría. Pero al entrar en su adolescencia, algo comenzó a cambiar. A pesar de mantener un apetito voraz, el cuerpo de Sprague comenzó a consumirse. Su anteriormente saludable figura se volvió demacrada y esquelética ante los ojos de sus desconcertados médicos. Era un misterio que desconcertaría a la comunidad médica durante décadas. A medida que la condición de Sprague empeoraba, su peso descendió hasta unas apenas creíbles 43 libras. Su cuerpo poco más que una colección de huesos y tendones. Era una visión que tanto horrorizaba como fascinaba al público, y pronto el joven se convirtió en objeto de morbosa curiosidad. Conozca a Phineas Taylor Barnum, el legendario showman e empresario que vio en Sprague una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar bajo la tutela de Barnum. El esqueleto viviente se convirtió en una sensación. Su cuerpo demacrado y su increíble resistencia, dejando boquiabiertos a los públicos de todo el país. Pero Sprague era más que simplemente una atracción de feria. Él era un hombre de rara valentía y determinación, alguien que se negó a dejar que su condición lo definiera. A pesar del impacto que su enfermedad tuvo en su cuerpo, se casó 2 veces, tuvo 3 hijos e incluso sobrevivió al gran Barnum. Número 12. Priscilla Lauter. Dejando atrás al hombre que no podía ganar peso, nos encontramos con una mujer cuya condición única pesaría mucho en las normas sociales. Desde los exuberantes bosques de Puerto Rico surge la historia de Priscilla Lauter, una mujer cuya existencia misma difuminaba las líneas entre humano y bestia. Nacida en 1911, con una condición conocida como hipertricosis, el cuerpo de Lauter estaba cubierto de pies a cabeza con una gruesa capa de pelo, lo que le valió el apodo de la chica mono. Pero la historia de Lauter no fue una de aislamiento y desesperación. A la tierna edad de 3 años, su padre la llevó a Nueva York con la esperanza de encontrar respuestas a la condición inusual de su hija. Poco sabía él que su búsqueda de conocimientos médicos llevaría a Lauter por un camino hacia la fama en el espectáculo de feria. Entra Carl Latter, un amable presentador que vio en Priscilla no un fenómeno para ser observado, sino una niña que necesitaba amor y protección. Bajo su guía, Latter hizo florecer su rostro peludo y su sonrisa tímida, cautivando a audiencias por todo el país. Y luego llegó el amor en la forma de Emmett Bajano, el legendario hombre de piel de cocodrilo. En el otro, estas 2 maravillas del espectáculo encontraron un espíritu afín. Su romance floreció, desafiando las normas sociales y mostrando el extraordinario poder del amor para trascender lo superficial y tocar el alma. Número 11. La chica lanuda de Minnesota. Mientras la chica mono cautivaba con su melena oscura, una rubia fenomenal estaba a punto de tomar el centro del escenario. Conoce a Alice Doherty, la chica cuya existencia desafiaba las leyes de la naturaleza. Nacida en 1887 en el corazón de Minneapolis, Doherty entró en este mundo con una condición que definiría su vida y su legado: hipertricosis lanuginosa. Desde su nacimiento, el cuerpo de Doherty estaba cubierto por una capa de vello rubio, un espectáculo que asombraba e inquietaba a todos los que la veían. A medida que crecía, también lo hacía su cabello.
hasta que en la adultez había alcanzado la asombrosa longitud de 9 pulgadas. Para los padres de Doherty, la condición de su hija fue tanto una bendición como una maldición. Reconociendo el potencial de obtener ganancias gracias a su apariencia inusual, tomaron la difícil decisión de exhibirla como atracción secundaria, un camino que llevaría a Doherty a la fama y la fortuna. Presentada como la chica peluda de Minnesota, Doherty recorrió el medio oeste de Estados Unidos, su increíble cabello y personalidad encantadora, atrayendo multitudes donde quiera que iba. Pero con el paso de los años, el costo de la vida en el circuito de espectáculos secundarios comenzó a agotarla, y a los 28 años tomó la difícil decisión de retirarse del escenario. Número 10. Los gemelos siameses. Aunque el cabello rubio podría haber llamado la atención, fueron Chang y Eng Bunker, los gemelos siameses originales, quienes realmente fascinaron al mundo. Nacidos en el año 1811 en el reino de Siam y unidos de manera famosa en el pecho, su vínculo único no solo asombró a los espectadores, sino que también acuñó un término que perduraría por generaciones. Descubiertos por el comerciante británico Robert Hunter, los gemelos fueron llevados a América en el año 1829, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Anunciados como los chicos dobles siameses, recorrieron el país. Su increíble vínculo y su coordinación asombrosa fascinaban a las audiencias donde quiera que iban. Pero los hermanos eran más que solo una atracción secundaria. Eran empresarios astutos, negociando contratos lucrativos y amasando una fortuna que les permitió retirarse a una plantación en Carolina del Norte. Allí desafiaron la convención una vez más, casándose con las hermanas Adelaide y Sarah Yates y teniendo un asombroso total de 21 hijos entre ambos. A pesar de los desafíos que planteaba su fisiología única, Chang y Eng vivieron vidas de notable normalidad. Construyeron casas separadas en su plantación, alternando entre ellas cada 3 días, y se convirtieron en miembros respetados de su comunidad. Número 9. Jojo. Mientras Chang y Eng desafiaron nuestra noción de separación, otro artista pondría a prueba los límites mismos de la humanidad. Desde las frías tierras salvajes de la Rusia imperial viene la historia de Fedor Yevtichev, un niño cuya existencia misma desafiaba los límites de lo que significa ser humano. Nacido en 1868 con una rara condición conocida como hipertricosis, el rostro y el cuerpo de Yevtichev estaban cubiertos de una gruesa capa de pelo, dándole la apariencia de un perro o un hombre lobo. Descubierto por el famoso showman estadounidense Phineas Taylor Barnum, Yevtichev fue llevado a los Estados Unidos en 1884, donde se convirtió en una sensación bajo el nombre artístico de Jojo el Niño, con cara de perro. El público se maravilló de su apariencia inusual, y Barnum contaba historias extravagantes sobre sus orígenes salvajes, afirmando que lo habían encontrado viviendo en los bosques de Kostroma. Pero detrás de la publicidad y la exageración, Yevtichev era un chico de rara inteligencia y encanto. Aprendió rápidamente a hablar varios idiomas, incluyendo inglés, alemán y francés, y se hizo conocido por su inteligencia rápida y personalidad atractiva. A pesar de las humillaciones que sufrió como artista de feria, Yevtichev nunca perdió su sentido del humor ni su amor por la vida. Él formó lazos cercanos con sus compañeros artistas e incluso utilizó su fama para abogar por los derechos de las personas con discapacidades. Número 8. Schlitzie, el cabeza de alfiler. De pelaje a rasgos faciales, el lienzo de la naturaleza pinta con un pincel siempre sorprendente. En los anales de la historia de los espectáculos secundarios, pocas figuras se destacan tanto como una que apenas alcanzó 4 pies. Conoce a Schlitzie, la leyenda del espectáculo ambulante, cuya maravilla infantil y sonrisa contagiosa capturaron los corazones de una generación. Nacido como Simon Metz en 1901, la pequeña estatura y las características faciales únicas de Schlitzie fueron el resultado de una rara condición conocida como microcefalia. Pero donde otros solo veían discapacidad, los manejadores de Schlitzie vieron oportunidad. Anunciado como el último de los aztecas, o simplemente el cabeza de alfiler, se convirtió en un elemento básico del circuito de espectáculos. Su personalidad entrañable y habilidades naturales para actuar lo convirtieron en una figura querida, donde quiera que fuera. La fama de Schlitzie alcanzó nuevas alturas en 1932, cuando apareció en la película de culto Freaks. Su actuación memorable consolidó su estatus como un verdadero ícono del mundo de los espectáculos paralelos. Y aunque el contenido controvertido de la película más tarde haría que fuera prohibida en muchos países, el legado de Schlitzie perduró. A pesar de la naturaleza explotadora de la industria de espectáculos secundarios, quienes conocieron a Schlitzie lo recordaban como una presencia alegre y amorosa, un hombre cuya risa y afecto podían iluminar incluso los días más oscuros. Y al final, es ese legado, uno de esperanza, resiliencia y el inquebrantable espíritu humano que perdurará mucho después de que las carpas se hayan desmontado y las multitudes se hayan ido a casa.
Número 7. La chica de 4 patas. Desde cabezas de tamaño inusual hasta cuerpos de simetría inesperada, la variación humana no conoce límites. En las colinas de Tennessee nació una niña que desafiaría la definición misma de bípedo. En la historia de la medicina, pocos casos son tan asombrosos como el de Myrtle Corbin, la mujer que llegó a ser conocida como la niña de 4 piernas. Nacida en 1868 con una rara condición llamada Dipicus, Corbin tenía 2 pelvis separadas una al lado de la otra, cada una con su propio par de piernas. Pero donde otros podrían haber visto solo discapacidad, Corbin vio oportunidad. Desde joven aprendió a caminar e incluso a bailar usando sus piernas externas. Su notable gracia y agilidad llamaron la atención de promotores de espectáculos en todo el país cuando tenía solo 13 años. Corbin se unió al Circo Barnum, donde se convirtió en una sensación instantánea. El público se asombraba de su habilidad para mover sus 4 piernas de manera independiente, y los doctores viajaban de lejos para estudiar su anatomía única. Sin embargo, la vida de Corbin no se definió únicamente por su tiempo bajo los reflectores. Se enamoró y se casó con James Clinton Bicknell, un hombre que vio más allá de sus diferencias físicas a la mujer que había dentro. Juntos, tuvieron 4 hijos, ejemplificando la increíble resistencia del cuerpo y espíritu humano. Número 6. El acróbata sin piernas. Robar el protagonismo con 4 piernas es notable, pero comandar el escenario sin ninguna pierna es una hazaña que desafía la creencia. Ely Bowen, un hombre que redefinió los límites del cuerpo humano, hizo precisamente eso. Nacido en 1844 con focomelia, una rara condición donde sus pies estaban directamente unidos a su pelvis, Bowen desafió las leyes de la gravedad y reescribió lo que era posible. Donde otros solo veían limitaciones, Bowen vio un desafío a conquistar. Desde joven, comenzó a entrenar su parte superior del cuerpo, desarrollando una fuerza y agilidad que lo convertirían en una leyenda en su tiempo. A los apenas 13 años, Bowen se unió al circuito de espectáculos secundarios. Anunciado como el acróbata sin piernas, asombró al público con sus increíbles hazañas de fuerza, equilibrándose en sus manos y navegando por el mundo con una gracia que desmentía su anatomía inusual. A medida que su fama crecía, también lo hacía su repertorio. Aprendió a montar a caballo, realizar rutinas acrobáticas complejas e incluso navegar por la cuerda floja, sus brazos sirviendo como su único medio de equilibrio y apoyo. Pero Bowen era más que solo una maravilla de espectáculo. Era un esposo y un padre, un hombre que se negó a dejar que sus diferencias físicas lo definieran, y aunque el mundo pudo haber mirado con asombro su forma inusual, aquellos que lo conocieron solo vieron a un hombre de rara valentía y determinación, un verdadero héroe estadounidense. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Mientras que muchos artistas de circo han logrado la fama y una amplia documentación, innumerables otros permanecen en gran medida desconocidos. En un espectáculo a finales de la década de 1890, una artista destacada ganó notoriedad por su lengua excepcionalmente larga, supuestamente midiendo 9 pulgadas. Durante la misma actuación, otro individuo mostró una parte del cuerpo notablemente grande, lo que provocó especulaciones entre el público de que podría estar fingiendo o usando un accesorio para crear la ilusión. ¿Qué opinas de estos artistas y sus talentos únicos? Háznoslo saber en los comentarios. Número 5. La maravilla sin brazos. Mientras algunos desafiaban la gravedad sin piernas, otro desafiaba el convencionalismo sin brazos. Entra al mundo de Frances O'Connor, donde la limitación se convirtió en inspiración. Nacida sin brazos, O'Connor se negó a dejar que sus diferencias físicas la definieran. En su lugar, perfeccionó sus habilidades y agudizó su mente, convirtiéndose en una de las artistas más notables de su generación. Desde joven, O'Connor comenzó a entrenarse para usar sus pies como otros usan las manos. Aprendió a escribir, coser e incluso pintar con una destreza que asombró a todos los que lo presenciaron. Y cuando se presentó la oportunidad de unirse al circo de los hermanos Ringling, aprovechó la oportunidad para compartir sus talentos con el mundo. Como la Venus de Milo viviente, O'Connor se convirtió en una sensación. Su increíble aplomo y gracia cautivaron al público donde quiera que iba. Podía enhebrar una aguja, servir una taza de té e incluso disparar un rifle, todo usando solo sus pies. Pero el legado de O'Connor se extiende mucho más allá de su tiempo en el centro de atención. Era una mujer de rara inteligencia y agudeza, una conversadora dotada que podía sostener una conversación con cualquiera. Y aunque el mundo pudo haber admirado sus habilidades físicas, quienes la conocieron solo vieron a una mujer de rara valentía y determinación, un verdadero ícono del espíritu humano. Número 4. El hombre elefante. Mientras algunos superaron la ausencia de extremidades, otro lidiaba con el exceso.
Joseph Merrick, nacido en 1862 en el Londres victoriano, vivió en un cuerpo que se convirtió en su prisión. Una rara condición llamada síndrome de Proteus causó severas deformidades físicas, convirtiendo su vida en una lucha implacable. Su cabeza desproporcionada, crecimientos óseos y su brazo derecho agrandado lo aislaron de la sociedad, empujándolo a los márgenes de la existencia. Nacido con deformidades físicas severas debido a una rara condición llamada síndrome de Proteus, la vida de Merrick fue una de constante lucha y dificultad. Su cabeza desproporcionada, protuberancias óseas y el brazo derecho agrandado lo distinguían de la sociedad y se encontraba relegado a los márgenes de la vida. Desesperado por escapar de la casa de trabajo, Merrick recurrió al circuito de espectáculos secundarios. Donde se hizo conocido como el hombre elefante. Multitudes lo miraban con asombro por su apariencia inusual y soportó las humillaciones de ser tratado como una curiosidad humana. La historia de Merrick dio un giro notable cuando conoció al doctor Frederick Treves, un joven cirujano que vio más allá de sus deformidades físicas al hombre inteligente y sensible que había dentro. Bajo el cuidado de Treves en el Hospital de Londres, Merrick encontró una medida de paz y dignidad en sus últimos años. Su espíritu gentil y su mente aguda le valieron la admiración y el respeto de todos los que lo conocieron. Número 3. El búho humano. Mientras que algunos soportaron el peso de la deformidad física, otro retorció la convención, literalmente, conoce al artista que llamaba la atención girando la suya propia. La increíble habilidad de Martin Jo Lorello para girar su cabeza en 180 grados completos le valió un lugar en la historia de espectáculos y el apodo de El Búho Humano. Nacido como Martin Emmerling en 1886 en Nuremberg, Alemania, el talento único de Lorello fue el resultado de una rara condición que le dio una columna vertebral inusualmente flexible. La carrera de Lorello en el mundo del circo comenzó a principios de 1900 cuando se unió al circo Barnum y Bailey. El acto, que consistía en girar completamente la cabeza y realizar varias tareas mirando hacia atrás, rápidamente lo convirtió en una atracción destacada. A medida que crecía su fama, también lo hacía su reputación como maestro de su oficio. Viajó por el mundo con varios circos y espectáculos, incluyendo periodos con Ripley's Believe It or Not y el circo de los hermanos Ringling, cautivando al público con su increíble habilidad y espectáculo. Pero la vida de Lorello no estaba exenta de dificultades. Él luchó contra el alcoholismo y enfrentó acusaciones de ser un simpatizante nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque estas afirmaciones nunca fueron comprobadas. A pesar de estos desafíos, continuó actuando hasta bien entrados sus 60 años. Su pasión por su arte y su amor por el escenario nunca disminuyeron. Número 2. La mujer barbuda. En una época en que se esperaba que las mujeres se ajustaran a estrictos estándares de belleza y feminidad, Annie Jones se atrevió a ser diferente. Nacida en Virginia en 1865 con una rara condición llamada hirsutismo, Jones tenía solo 9 meses cuando comenzó a dejarse crecer una barba completa, catapultándola a la fama como la Esau infantil. Bajo la gestión del empresario P.T. Barnum, Jones se convirtió en una sensación recorriendo el país y deslumbrando al público con su apariencia única y su innegable encanto. A medida que crecía, abrazó su papel como dama barbuda, vistiendo elegantes vestidos y joyas que acentuaban su feminidad mientras subvertían simultáneamente las normas tradicionales de género. El talento y carisma de Jones la convirtieron en una de las artistas de espectáculo secundario más famosas y mejor pagadas de su época, y ella usó su plataforma para desafiar las expectativas sociales y abogar por una mayor aceptación de aquellos que eran diferentes. Número 1. El hombre de piel elástica. Mientras que algunos desafían a la sociedad con su apariencia, otro desafió a la anatomía misma. Conoce a Felix Werle, cuyo cuerpo se convirtió en una banda elástica viviente y respirable. Nacido en Alemania a finales del siglo XIX, con una rara condición llamada síndrome de Ehlers-Danlos. El cuerpo de Varela era una maravilla de flexibilidad y elasticidad. Podía estirar la piel de su estómago hasta una distancia de casi 18 pulgadas, tirándola como una banda elástica, antes de dejar que volviera a su lugar. Sus mejillas también podían estirarse a longitudes increíbles, y a menudo divertía al público atando su piel en nudos o usándola para cubrir todo su rostro. A medida que se propagaba la noticia de las increíbles habilidades de Werle, llamó la atención del circo Barnum y Bailey, quienes rápidamente lo contrataron como un número principal. Anunciado como el hombre de piel elástica, Werle recorrió el país, con sus contorsiones asombrosas y demostraciones bizarras de la elasticidad de su piel.
preschool child, 3 or 4 years old. I used to have an uncle about 10 years old. provocando jadeos y aplausos de multitudes asombradas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.